Dios les bendiga, mis amados hermanos, aquí desde esta edificación tipo campo que presenta un ambiente de iluminación fenomenal. Quiero compartirle un testimonio de una experiencia vivida. Y es que para muchos los testimonios van a ser algo majestuoso que contar, dependiendo de cómo lo pueda percibir la audiencia, el público, los hermanos que lo escuchan. Pero la verdad es que los testimonios no dependen necesariamente de cómo lo perciban los demás, sino cómo lo puede percibir la persona en el cual Dios se ha manifestado o ha hecho algo especial. Pues sucedió que en el 1997 estuve, aquí alardeando un poco, en la ciudad, en el estado de Indiana, de Estados Unidos. Y me invitaron, bajo arreglos de la prensa misionera mundial, a predicar a una iglesia donde pastoreaba o pastorea un pastor mexicano. Pero es una iglesia latina donde en ese lugar se congregan muchos hermanos, muchos amigos que están de inmigrante allá en esa nación. Y usted sabe, predicar en Estados Unidos, mi primera vez en ese lugar, en Estados Unidos, y en Indiana por primera vez también, es una emoción tremenda. Y uno le pide al Señor, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a tratar? ¿De qué voy a enseñar? Algunos tienen la bendición de que Dios textualmente o audible le hable y le diga, mi siervo, de tal parte. Bueno, pero como Dios trata conmigo en el corazón, en lo interno, no escuché ninguna voz que me dijo tal cosa, pero ya había decidido predicar acerca de un pasaje que me encanta, de verdad que me encanta, y es Primera de Pedro 2:9. Ya voy con esa finalidad de poder predicar acerca de ese pasaje. Me acuesto, oro, me levanto y ya estoy listo para ir a ese lugar. En Estados Unidos las iglesias, los hermanos son muy puntuales, por lo menos esa fue mi experiencia, son muy puntuales y también muy formales. Lo primero es que me llevan a la iglesia y en lugar de entrar al servicio, el pastor me recibe en su oficina. Y mientras estamos ahí, ya había culminado la escuela bíblica común para todos y una forma cordial, una presentación, nos conocemos, el pastor me habla de su ministerio, yo le hablo de lo que hacemos en República Dominicana a través del Ministerio Víspera del Fin. Cuando ya unos 20 minutos por ahí, ya llaman al pastor porque tienen que entregarme para predicar. Y bueno, pues llegó el momento de presentar a un hermano de República Dominicana que nos visita y que está por aquí con nosotros y que nos va a bendecir a través del mensaje de la palabra de Dios. Bueno, ya usted se imagina. No voy a decir que los nervios, pero sí la experiencia. La experiencia es única, nueva, de poder predicar en Estados Unidos a un grupo de personas. Eso es tremendo, ¿verdad que sí? Pues llegó el momento, la ocasión, y empiezo a leer la porción bíblica y luego predico el mensaje. Pero yo noto algo, usted como predicador también puede ser que se dé cuenta, y es que hay mensajes que usted predica, que usted ve la reacción de la gente en base a lo que usted está diciendo. Dice, es normal que las personas puedan estar motivados, emocionados, y hay lugares donde usted predica acerca de un pasaje bíblico donde hay que sacarle los gloria a Dios y los aleluya a los hermanos a través de estrategias y de motivación. Pero hay lugares donde usted predica donde como que todo fluye solo, y ahí ese era un lugar como ese. Los hermanos no respondían con gloria a Dios y aleluya y un sinnúmero de cosas más. No, los hermanos respondían casi todo llorando, con las lágrimas y la emoción por lo que están escuchando. Y yo en mis adentros, aún predicando, analizaba y decía, pero no es para tanto. Es verdad que es un pasaje que motiva, que entusiasma, que impulsa. Ese texto que usted conoce, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os anunciéis las verdades
de aquel que vino, desde que nos llamó de las tinieblas a la luz. Muy emocionante, ¿verdad? El texto. Pero no como para usted ver a la iglesia compungida por una prédica motivacional hacia el evangelismo. Hasta que al concluir la predicación, concluyo y los hermanos aplauden emocionados por la prédica. Y eso parecía no solamente un aplauso, no. Era una ovación de aplausos, los hermanos puestos en pie y no paraban de aplaudir y de glorificar al Señor. Y yo dentro de mí, bueno, Señor, yo no sé qué tú hiciste, pero realmente la gente está muy emocionado. Entonces se toma el micrófono uno de los líderes principales, que no es el pastor. Él era el maestro de escuela bíblica. Y toma el micrófono y empieza a hablar. Hermanos, ¿a cuántos Dios le ha hablado? ¡Amén! Hermanos, Dios sí es poderoso, Dios sí es grande. Gloria a Dios, aleluya. Todo el mundo emocionado. Y yo como anonadado. Y dice él, aquí todo el mundo sabe lo que ha pasado, menos el predicador. Ahí es cuando yo me quedo como más sorprendido. ¿Cómo así? Y él empieza a decir, como el varón, el predicador, no estaba aquí, permíteme decir lo que voy a decir para la edificación de él. Y dije, bueno, ahora sí está interesante. Yo les contaba antes de comenzar la clase lo que me pasó anoche, dice el maestro de escuela bíblica. Y es que todos recuerdan que yo le dije que el Señor me levantó anoche a la 1 de la mañana. Y me dijo, eso es el hermano, el maestro de escuela bíblica. Y me dijo, mi siervo, 1 de Pedro 2:9. Hermanos, yo leí ese pasaje, lo leí, volví a leerlo y yo lloraba, decía el maestro. Y ustedes saben lo que yo le conté ahorita, que yo no podía dormir y de hecho no dormí después de la 1 de la mañana. Y lo único en mi mente, 1 de Pedro 2:9. Cuando vine aquí a la clase, lo que yo hice fue intentar dar la clase, pero no pude dar la clase. Tuve que leer a 1 de Pedro 2:9. Tuve que hablar de 1 de Pedro 2:9. Tuve que enseñar de 1 de Pedro 2:9. No pude enseñar de otra cosa y todos están conscientes de que la clase entera fue de 1 de Pedro 2:9. Y todavía, aún habiéndome mostrado el Señor anoche a 1 de Pedro 2:9, aún habiendo yo leído varias veces, aún habiendo enseñado en la escuela bíblica, yo sé que faltaba algo. Yo sé que faltaba algo. Y todos ustedes también sabían que faltaba algo. Cuando el predicador vino y ese hermano empezó a hablar acerca de 1 de Pedro 2:9, el corazón de todos nosotros se compungió y nos pusimos atentos a ver qué es lo que Dios nos trae a través de 1 de Pedro 2:9. Hermanos, y cuando por fin Dios utilizó al predicador, pudimos darnos cuenta de qué era lo que realmente Dios nos estaba mostrando. ¿Por qué Dios me levantó anoche a la 1 de la mañana? ¿Y por qué me mantuvo durante la clase bíblica nada más hablando y pensando y meditando y extrayendo interpretación y explicación de 1 de Pedro 9? Este hermano nunca había venido a este país, según me cuenta el pastor. Y el pastor testifica y dice que él no habló con el hermano al respecto de lo que estaba pasando. Inclusive el pastor no estaba en la clase mientras estaba dando la clase, ni tampoco escuchó el testimonio que yo estaba dando. Él estaba en su oficina y luego el hermano llegó y entró a su oficina y tampoco escuchó nada de lo que estábamos hablando aquí en la clase, porque cuando ya el hermano vino, ya la clase había terminado y estábamos ya en los mensajes, en los momentos devocionales
y culturales. Así que, mis amados hermanos, esto que Dios nos trajo a través de este hermano fue la verdadera explicación de lo que Él puso en nosotros. Gloria a Dios. Hermano, qué gran privilegio es cuando uno se siente ser un instrumento de Dios. Que Dios se digna en utilizar a uno en un lugar como ese o en cualquier lugar particular para traer desde antemano una preparación del terreno a través de cómo motiva a otra persona a levantarse y a meditar sobre la palabra que más adelante va a predicar el siervo del Señor. Hermanos, la verdad, para mí un gran privilegio, para mí una gran satisfacción de ver cómo Dios armó toda esa obra, todo ese escenario, para Él glorificarse, y uno fue el instrumento. Porque no depende necesariamente de lo mucho que uno hable, ni de las raíces etimológicas, ni tampoco las exégesis y las posibles hermenéutica o homilética que uno pueda desarrollar en un mensaje. Todo eso se cae automáticamente cuando Dios obra y trata con uno de esa manera. Y eso fue en Indiana, en el 1997. Y si Dios me utilizó a mí en esa ocasión, yo sé que también te puede utilizar a ti. Solo es que hay que ponerse en las manos del Señor en el momento en que uno sabe que va a disertar la palabra y decirle: Señor, úsame como instrumento tuyo, que no sea yo, que seas tú el que vaya a tratar con la gente, que vaya a hablar con la gente y que digas tú lo que tienes que decir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra que sale de mi boca, dice el Señor, la que sale de su boca, de su inspiración, no retornan vacías. Dios les bendiga. Su hermano Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, esperando que esto haya sido de edificación para ustedes.